Dice de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Jueces capítulo 7, versículos 15 y 16, y luego versículos 20 al 22. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartieron, estoy en el 16 todavía, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículos 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Puede tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Le quiero invitar a que meditemos sobre este pensamiento: equipados para la victoria. Esta es la primera parte. Equipados para la victoria. Hemos leído, hermanos, este pasaje que tomamos como el texto de cabecera para desarrollar este tema, cuando Gedeón derrotó a los madianitas. Quisiera recordar con ustedes lo que trata aquí. ¿Se recuerdan ustedes que Gedeón se creía que no servía para la batalla? Hemos leído eso, ¿verdad? En Jueces. Cuando el Señor viene y le habla y le dice: varón esforzado y valiente, ¿qué responde Gedeón? Ay, Señor mío, ¿cómo voy a ser yo valiente? Y empieza a dar todas las excusas del caso. Al final, él se cree un bebé porque dice: soy el menor de mi familia. Como quien dice: busca a mi hermano mayor, al viejo, pero no me busques a mí, porque yo no tengo la capacidad para sobrellevar una responsabilidad como de la que tú me estás hablando, de que yo vaya y pelee por mi pueblo. No, Señor, por favor envía a quien has de enviar, pero no a mí. Gedeón tiene ese concepto. Gedeón cree que él no sirve para esto. Y yo le quiero decir, hermano, escuchen, hay algo en la Biblia que nos enseña a nosotros el por qué Dios nos llamó. Dice la Biblia, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, dice: porque nadie es soldado a sus propias expensas. ¿Qué quiere decir? Si hay por ahí un militar, un soldado, no amanece un día y él va a la tienda, se compra su fusil, compra su uniforme, se compra su casco, se compra las botas, etcétera, y luego dice en su colonia o en su el lugar donde vive, en su cuadra, no va a salir diciendo: bueno, señores, yo soy un soldado. Bueno, ¿y quién te llamó o quién te alistó? No, yo mismo. ¿Verdad que un soldado no es así, hermano? Muy bien. Si a alguien el sistema, el gobierno, toma por soldado, ¿qué es lo que hace con esa persona? El Estado, ¿qué hace? Lo entrena y toda la cosa, ¿verdad? Pero el Estado se hace cargo de esa persona, ¿sí o no? Le da su fusil, le da los pertrechos, le da todo lo que necesita para que funcione como un soldado. ¿Sabe? ¿Por qué decir: no, yo no sirvo para cristiano? ¿Usted sabe lo que está diciendo?
El día que usted escuche a un creyente decir eso, yo no sirvo para ser cristiano, ¿usted sabe dónde está parado? Tenemos que confrontarlo con su realidad. Dios confrontó a Gedeón. Dios ya solo faltó que le dijera, bueno, si tú no sirves para ir a pelear por tu pueblo, ¿tú crees que yo, siendo Dios, voy a perder el tiempo en viniendo aquí y hablándote? A ver, piensa en eso. Entonces, si Dios nos llamó, es porque Él nos equipó. Yo, claro que no servía para ser cristiano, pero ahora, ¿qué cree que puedo decir? ¿Si sirvo para ser cristiano o no? Yo no servía, no tenía Cristo. Usted no servía, no tenía Cristo. Pero ahora, ¿servimos para ser cristianos o no? No. ¿Servimos para ser cristianos o no? No hay unidad de criterio. ¿Servimos o no servimos? Claro que sí. Si no, Dios no se toma, hermanos, el tiempo. Dios no sale de su gloria. Él no tiene necesidad. Job enseña y dice, porque ¿qué se sacó Dios con venir al mundo? ¿Qué ganaría Dios con venir al mundo? ¿En realidad ganó algo? No. ¿Cuántos hombres hay que en lugar de adorar a Dios lo maltratan? Dijo un anciano hace muchos años que el que más maltrata a Dios dice que es el que sabe de la palabra. Es tremendo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad? En el principio era el verbo, la palabra. Pero en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Me comprende? Evangelio según Juan 1:1. Entonces, esa palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando tomamos esta palabra y la malinterpretamos, dice que estamos maltratando al Señor. ¿Verdad qué tremendo? Estamos maltratando al Señor. Bueno, entonces nosotros tenemos que empezar a mirar todo esto, hermanos queridos, que el Señor nos llamó con la intención de equiparnos para hacernos parte de ese ejército celestial. Parte de ese ejército celestial. ¿Estamos comprendiendo? Bien, que no servíamos, punto y aparte. Esa es una hoja doblada, hermanito. Esa página ya se dobló. A ver, dígalo conmigo. Esa página ya se dobló. Aquello de que yo no servía, aquello de que el diablo me decía no sirves para esto, y eso ya, esa página se quedó doblada ya. Ahora, claro que sí. Es lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Antes no lo podía. En Cristo, ahora, ¿me entiende? En Cristo todo lo puedo, que porque Él me fortalece. A ver, ¿estamos entendiendo? Bien. Para que usted comprenda eso, tal vez se da la tarea el día que pueda, el momento que pueda, investigue un poco sobre la historia de los primeros cristianos. Ellos hicieron proezas. Ellos hicieron, hermano, quiero decirle, enfrentaron incluso un solo hombrecito, Daniel, enfrentó a un estado de 127 provincias. Sadrach, Mesach y Abednego, igual, 3 jovencitos enfrentando a un gobierno que aplastaba a sus enemigos, así como lo oye, terrible. Ellos hacían proezas. ¿Me están comprendiendo? Hacían hazañas. Un solo hombrecito, 3 hombrecitos nada más. Por eso escrito está, ¿sabe salvar el Señor con cuántos? Con pocos y con muchos. Si hay muchos, gloria a Dios. Si hay pocos, gloria a Dios. Igual de poderoso es Dios. ¿Está entendiendo? Bueno, esto es lo que se establece. Entonces déjeme desarrollar el tema aquí, que Dios llama a Gedeón. De pronto Gedeón hace la prueba y Dios le da la señal del vellón, se recuerda, o seco o mojado. De todas formas Dios le respondió. Después, para que él sepa que Dios le habló, le dice, solo toca el cuerno y verás. Toca el cuerno, porque Gedeón creía, Señor, aquí no hay nadie que nos pueda librar. Todos somos cobardes en el reino. Eso creía Gedeón.
Todos los tomates están podridos. No hay gente, hermano, que en las iglesias piensa eso. Dice, aquí no hay amor, aquí nadie tiene amor. ¿Será cierto, hermano? Ya sería, de verdad, no creo, ¿verdad? Siempre hay alguien que tiene el amor de Dios. Entonces, hay que ser honestos. No todos los tomates están podridos. Hay que frenar al Gedeón de hoy y decirle, disculpa, pero no todos los tomates están podridos. Siempre hay alguien que ama a Dios. Siempre hay alguien que puede dar amor. Siempre hay alguien. Dice, gloria a Dios. Mire, entonces, gloria a Dios por ello. Resulta que viene, y tal vez él pensó, todos son cobardes, pero bueno, voy a obedecer a Dios, voy a tocar el cuerno. Tocó el cuerno, y ¿cuántos hombres reunió? 32,000. 32,000 vinieron. Y no que creía que todos eran cobardes. Ahora el Señor va a escoger los mejores. Ahí es donde viene todo. Le dio una sacudida al Señor al ejército. Oiga eso. ¿Se recuerda? De 32,000, yo creo que la primera se van, creo, 20,000. Y así hasta que se queda con ¿cuántos hombres? Con 300. Ese es el ejército del que habla este texto. Esos 300 son lo mejor. Es la fuerza élite de Dios en Israel. Son las fuerzas especiales, aquellos que llevan a cabo misiones suicidas prácticamente. Entonces, Gedeón los repartió en 3 escuadrones de 100 hombres cada uno. Pero lo que yo quiero estudiar con ustedes es algo bien interesante, pero tengo que introducir esto. Entonces los envía y les dio lugares donde tienen que estar los 300. Y les dice, los equipa, les da los pertrechos, les da todo lo que van a necesitar y les dice exactamente qué van a hacer. Con 300 hombres, el Señor permitió a Gedeón derrotar a un ejército de 120,000 hombres. No puede ser. Pero ahí se ve la mano poderosa de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Bien. Entonces, el ejército de Gedeón fue organizado de parte de Dios. Por tanto, eran hombres preparados para la batalla, pero bien equipados. Estos eran los pertrechos de guerra de dicho ejército. A ver, mire lo que les dio Gedeón. Y cada una de estas cosas significa algo para el creyente de hoy. A ver, ¿están conmigo? Pregúntele al vecino si está aquí. ¿Estás aquí? Disculpa, porque vamos a aprender algo. ¿Cuántos se consideran soldados del Señor, hermanito? Hermanos, ¿cuántos nos consideramos soldados del Señor? Yo estoy hablando espiritualmente. Es que si es cristiano, debería de considerarse soldado del Señor. Estamos en el bando del Señor porque estamos ¿contra quién? ¿Luchando contra quién? Contra el diablo y sus demonios. Contra el mismo infierno, hermanito. No queda otra. Ningún cristiano de verdad está exento. Está asediado por demonios. Está asediado por las fuerzas oscurantistas del infierno. Entonces hay que saber eso. Aquí está. Estos son los pertrechos o los elementos que Gedeón provee a sus 300 hombres. 300 hombres. Trompetas en sus manos. Número 1, trompetas en sus manos. Oiga eso. ¿Quién va a la guerra con trompetas, hermanito? Número 2, cántaros vacíos. Pero eso de los cántaros tiene su significado y es lo que vamos a estar tratando en este fin de semana. Y, ¿dónde estoy? Número 3, teas ardiendo. ¿Pero dónde? ¿Esas teas ardiendo dónde? Dentro de los cántaros vacíos. Muy bien. Vamos a mirar esto. En primer lugar, las trompetas en sus manos tenían mensaje de Dios. O sea, llevar la trompeta era tener un mensaje de Dios. Soy un guerrero y tengo una palabra de Dios. Tengo un mensaje de Dios. No soy un mudo, soy alguien
que puede gritar, puede alertar, puede llegar a ser una atalaya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien. Acuérdense que estamos viendo aquí el equipamiento o el equipo que Gedeón le proveyó a su ejército, al ejército que iba a llevar a cabo una batalla. Muy bien. Y de igual forma es para nosotros esto. Somos pueblo de Dios y sin estos, hermanos, sin estos elementos, difícilmente podemos pelear esta batalla. Fíjese que hay una gran diferencia. Una gran diferencia. La gente cree, oh, el diablo me venció, o el diablo venció a tal fulano o a tal fulana. No, Señor. ¿Qué pasó, cree usted? Se entregó. Se entregó. ¿Se me comprende? Le voy a contar algo porque estoy introduciendo aún esto. Es muy importante. Me recuerdo, hermanos, en un determinado tiempo que yo no tenía mi aparato en casa. A mí me gusta hacer un poco de ejercicio. Y resulta que yo salía a correr en mi cuadra. Pero una vez, un par de veces, fui espantado ahí por uno de esos animalitos como casi de mi tamaño. Entonces entenderá usted por qué yo ya no volví a salir, ¿verdad? Bueno, punto y aparte. Pero en esas veces que yo estuve corriendo, me recuerdo que en una mañana salió un ancianito de una de las casas de ahí de la cuadra y me gritaba. Él quería hablar conmigo, yo no me quería detener. Sentí que ya tenía ritmo y quería seguirle, ¿verdad? Entonces, pero una mañana sí me detuve. Empezó a hablar conmigo el ancianito, muy ancianito, el de la República Dominicana, me recuerdo. Y él pensó, miren hermanos, yo no sé cómo se imaginó él y me dijo, eres un boxeador, ¿verdad? Me dijo. Yo le dije, no, fíjese que no soy un boxeador. Y yo empecé a hablarle, pero él ya no me escuchó. Él me empezó a tratar como un boxeador. Entonces una mañana me volvió a detener y me gritó y me dijo, hey García, ven para acá. Y lo saludé y todo y me empezó a platicar. Y me dijo, te voy a regañar. Nunca te dejes vencer. El enemigo nunca te vence, sino que tú te entregas. Me dijo. Y empezó a llorar. Yo fui boxeador en mi juventud, me dijo. ¿Por qué estoy en Estados Unidos? Porque un día me entregué, un día me rendí, me dijo. Yo era un campeón en mi país. Cada pelea a la que subí al ring, siempre la gané. Pero un día, con miles de personas, dijo, yo perdí un combate. Cuando yo bajé llorando, me dijo, mi entrenador no me abrazó, me maltrató, me regañó. Y me dijo, no estés llorando. Tu enemigo no te venció. Tú te entregaste. Tú quisiste rendirte delante de él, le dijo. Si no te rindes, él no te gana. Y por eso él me gritaba siempre, García, no te olvides, no te rindas, me decía. No te rindas. No pude quitarle el que yo no era un boxeador, ¿verdad? Pero bueno, el ejemplo sirve en esta noche, hermanos. ¿Sabe? Muchos cristianos no son vencidos por el diablo, sino que huyen, se acobardan, no quieren pelear, no entienden que si soy de Cristo, por fuerza tengo que estar en batalla. No quiero pelear, simplemente dejo a Cristo y se acabó. A ver, ¿entiende usted la controversia ahí? Si somos de Cristo, no podemos ser neutrales. No hay tal neutralidad en el mundo espiritual. O estamos con el diablo o estamos con Cristo. A ver, ¿quedó claro ahí? Si estamos con Cristo, ¿en guerra contra quién estamos? Contra el diablo y sus demonios. Entonces, el Señor nos llamó a nosotros y nos equipó, ¿verdad? Nos dio trompetas, como Gedeón le dio trompetas a sus hombres, porque había que ir a la batalla y había que tocar la trompeta en el momento de la batalla. Bien, vamos a contemplar un poco más con detalle esto, por favor.
Busque conmigo en Levítico capítulo 25, versículos 9 y 10. Hermanos, el creyente que sabe palabra, que tiene trompeta en su boca, espanta al diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Espanta al enemigo. Imagínense el creyente que en todo el día no lee la Biblia, hermanito. Y mire, llega a su iglesia hipócritamente. Sí, padre, reprende al diablo, y zapatea y reprende al diablo. No pudo abrir su Biblia todo el día. Sí, como no. Eso es lo que la gente cristiana no entiende, hermano. Porque la gente se ha olvidado de la palabra. Y luego dicen, es que en la iglesia no hay liberación. Pues ¿cómo te va a liberar el Señor si no traes trompeta en la boca? ¿De qué habla el creyente? ¿Del mercado? Porque el creyente, hermano, puede pasarse hablando horas de remedios, de medicinas, de doctores, de hospitales, de clínicas. Puede pasarse su vida hablando de vitaminas, de hierbas, de los famosos. ¿Quién se divorció? Pregúntele y le dice todo. ¿Quién se volvió a casar? Ya lleva 9 maridos y le va a decir quién es. Pregúntele un texto de memoria y no sabe de qué decir. A ver, ¿sí me entiende, hermano? ¿Qué clase de ejército está peleando, hermanito? Trompeta final, ¿qué clase de ejército tiene? No estoy tratando de avergonzar a nadie, pero imagínense que en medio nuestro, en esta reunión donde por supuesto hay gente que está virtualmente con nosotros, pero también hay gente presencial aquí, hay miembros presenciales. Entonces, hermano, imagínense que en medio nuestro haya quien diga, bueno, hermano, de verdad yo no he leído la Biblia en este día. Y usted viene, tal vez hasta pararse en el púlpito y a reprender al diablo. ¿Qué dirá el diablo allá abajo? Este vino y no trae trompeta. ¿Qué me va a andar asustando a mí? Cuando los hombres de Gedeón llegan y empiezan a tocar trompeta, eso hacía que entraran en pánico los madianitas. Y se empezaron a matar uno al otro ahí, y ellos aquí dando gloria a Dios. Mire, hermano, ¿me está entendiendo? ¿Se da cuenta la ventaja que tenemos si estudiáramos la palabra de Dios? A ver, ¿me está entendiendo, hermanito? Hoy no vamos a terminar el culto hasta que todos me digan un texto de memoria. Todos. Y el que no me lo dice hasta que me diga algo se va. Deberíamos de hacerlo, ¿o no, hermano? Mire esto es una enseñanza gloriosa. Leamos pues Levítico 25, versículos 9 y 10. Entonces harás tocar, ¿qué dice? No, pero dígalo fuerte pues, dígalo fuerte, ya que esa palabra así se dice. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Imagínense, iban a llenar a Israel en el año 50, cuando se empezaba a contar el día de jubileo, el año del jubileo. Se tocaba fuertemente la trompeta, tenía que llenar todo el territorio israelita. Que no haya una aldea, un pueblecito donde no se escuche el shofar. ¿Se me comprende, hermano? ¿Qué se oye? ¿De qué hablamos en el trabajo? ¿De qué hablamos en la calle, en el mercado, en la tienda? ¿De qué hablamos, hermanito? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué sabe la gente? ¿De qué habla este o esta? ¿De qué estaban hablando? Tengamos mucho cuidado. Entonces, escuche, el punto es en qué consiste que a veces pareciera que el diablo va ganando la batalla. ¿En qué consiste? Que la gente está en el campo de batalla sin trompeta. Y si ya me entendió, ¿qué significa este asunto de tener trompeta en la boca? De hablar la palabra. Por ejemplo, el diablo llega a donde el Señor está en ayuno durante 40 días, está cerrando su ayuno, tiene hambre, físicamente, ontológicamente hablando, tiene hambre. ¿Con qué atacó el diablo? Dese cuenta, con la palabra. O sea, el diablo, por ser un ser espiritual, no ignora el poder de la palabra, pero él la está usando mal. A ver, estamos en lo correcto.
El Señor Jesús rebate el ataque del diablo. ¿Con qué? Con la palabra. Pero Él sí la está usando como se debe. Pero el diablo no ignora eso. Dice el diablo: yo tengo mi trompeta toda oxidada, pero todavía la tengo. ¿Sí me entiende, hermanito? A ver, ¿me están entendiendo, hermanos? Por favor. Mire, no es malo. Deberíamos de memorizar algunos versículos de la palabra de Dios. Deberíamos de memorizarlo. ¿Sí me comprende? Eso no es malo. No diga usted: no, hermano, a mí no se me queda nada. Como que estuviera hablando Gedeón en usted. Pero el Gedeón aquel, el cobarde, Gedeón el que cree que no sirve para nada. Es que a mí no se me queda, dice. ¿Será cierto? Todo ser humano tiene 100,000 millones de neuronas en su cerebro. En las neuronas son donde memorizamos, donde envasamos toda la información. Dice que desde que empezó a palpitar, ¿sabe qué dijo un experto? Que si lográramos recordar lo que ya pensábamos cuando estaba así, mire, cuando mi papá me engendró en el vientre de mi madre, cuando yo como célula empecé a palpitar, si yo pudiera recordar ese momento, alguien dirá: ¿qué está diciendo este hermanito? Pues lo que está escuchando. Tenemos esa capacidad, ¿o no lo dice la Biblia? El Espíritu Santo, a través del salmista, cuando él dice que ya se podía dar cuenta de que Dios existe, cuando era un embrión. Ni siquiera es el muñequito aquel que sale en las cosas que le hacen a las señoras embarazadas. ¿Cómo se llama? Cuando lo ve en pantalla usted, el ultrasonido. Ni siquiera es esa cosita ahí que ya se ve formadito así, ¿verdad? Como una oreja. ¿Sabe usted? Ese estudio ya lo dimos aquí. Por eso dice el Señor: me horadaste las orejas. O sea, me diste un cuerpo humano para venir y que yo pagara el precio por el pecado de la gente acá. Porque el ser humano se forma y tiene la forma de una oreja en el vientre de su madre. Pero ni siquiera era una figurita así adentro. Todavía una célula, imagínese usted, fertilizado por el óvulo de mi madre, por el esperma de mi padre. Y ya debería haber ese recuerdo en nosotros. Pero ¿se da cuenta qué ha hecho el enemigo? Uy, hermanos, hay hermanitos que ya no se acuerdan del mensaje del martes pasado. Y estuvieron una hora escuchando gritos y dijeron: gloria a Dios, qué bendición. Y ahora ya no se acuerdan. Hermanos, qué difícil es nuestra situación. ¿Se me comprende? El diablo se aprovecha de esa ignorancia y dice: oye, ¿con qué vienes tú? Por eso le voy a decir algo. Los antiguos, a los que se les llamaba los puritanos, aquellos que amaban la santidad de Dios, Jonathan Edwards, Spurgeon, todos ellos, todos aquellos hombres santos de Dios de hace 2, 3 siglos atrás, hermanos, ellos así le decían a esta forma de orar. Dice que ellos oraban la palabra. Habían ratos que ellos en su oración estaban diciendo versículos. Ay, hermano, hacía correr al diablo eso. Tenían trompeta en su boca. ¿Ya me entendió? Tenían trompeta en su boca, palabra de Dios. Pero imagínense, uno anda orando regañando a Dios: ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me das trabajo? ¿Por qué yo soy un pobretón? Otros tienen y yo no. Un montón de quejas. Y uno dice: en la Biblia, ¿dónde está eso? No es así, ¿verdad, hermanito? Eso no es traer trompeta. Qué bueno fuera, hermanito, usted que dice: ¿sabe, hermano? Yo no oro porque pues no sé qué decir. Entonces arrodíllese y ore la palabra. Prenda su lamparita y lea la palabra de rodillas ahí. A ver, ¿le quedó? Hermano, levante su manita. ¿Lo entendimos? Así que no estemos diciendo: yo no tengo que decir nada. Y procuremos que lo que le estamos diciendo a Dios tenga fundamento bíblico, porque nuestro enemigo está acechando, está oyendo y dice: pobrecito, está pidiendo, este no sabe lo que está diciendo. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces, hermanos, mire, estamos en el 10 aquí, ¿no? Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores.
Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año del jubileo, año 50, desde que se empezaba a contar, primero de 1 al 7, ¿verdad? 7 semanas de 7, el año 50 era el año del jubileo, y ahí se declaraba que todos aquellos que tenían deudas, sus deudas eran perdonadas. El que era esclavo salía libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Era el año de la libertad, el año del anuncio de la libertad, el año del anuncio de la apertura de cárcel, el jubileo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanito, ¿se da cuenta que si traemos trompeta en nuestra boca, las cosas van a funcionar de una manera diferente? ¿Cuántos tienen batallas? Quiero hablar con usted, por favor, mire para acá. Le quiero hablar. Yo soy responsable, si usted quiere, tengo una responsabilidad espiritual con ustedes y también la tengo en el sentido moral. Pero por la responsabilidad espiritual le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen batallas espirituales? O sea, que sienten que están pegándole a algo espiritualmente. Todos tenemos batallas. Usted no dice amén porque no sé si ya me entendió, pero todos tenemos batallas, hermanito. Absolutamente todos tenemos batallas. Por ejemplo, si alguien no leyó la Biblia y se interpretara bien hoy día, ¿qué es lo que hizo que usted no leyera la palabra? ¿Qué cree que es? Un estorbo satánico. Eso no puede venir del Espíritu de Dios. Si alguien no oró, por ejemplo, no buscó al Señor, ¿será bueno eso? ¿De dónde viene ese? De pronto tal vez, no sé, cansancio en el sentido natural, pereza, indiferencia, dureza, necedad, lo que sea. ¿De dónde viene eso? Del mismo Satanás. Eso no viene de parte de Dios. ¿Acaso no es parte de nuestra batalla espiritual eso, hermanito? Para poder orar, ¿no es cierto que usted tiene que hacerle fuerza en contra de su enemigo hasta que ¡pum!, cae de rodillas y empieza a orar? ¿Sí o no? Lo que pasa es que uno no quiere reconocer eso. Pero pregúntele a los hermanos que son cristianos desde hace 50 años. Hable con esos ancianos que son espirituales todavía. Pregúnteles cómo era el cristianismo antes. Le van a decir que había luchas y pruebas, pero no como hoy. ¿Me entiende? Porque eso es profético. Apocalipsis 12:12 lo dice. Ay de los habitantes de la tierra, porque el diablo se vuelve contra ellos y está airado, sabiendo que ¿qué? Que le queda poco tiempo. O sea, entre más el diablo sabe que va quedando poco tiempo, viene con más ira. Su ataque es mucho más lleno de astucia. Y por eso es, hermanito, no lo tomen a mal. Yo he empezado a orar, estoy muy afligido. ¿Sabe por qué? No solo en trompeta final, pero casi en todas las iglesias hay gente que se está durmiendo en los cultos. Antes no era así. ¿Soy honesto o soy deshonesto con decir esto? Por el medio que sea, hermanos. Yo no estoy criticando. Esto está en todo el mundo. Estamos más cansados, más cargados, más atiborrados de presiones. Este cuerpo no resiste y tiende a rendirse físicamente. ¿Sí me comprende? Tiene que entenderme. Yo tengo que decir esto porque si esta palabra es de parte de Dios, le va a liberar. ¿Verdad? Que le dé sueñito cuando esté en casita, duerma, por favor, como decía mi abuelito, como un angelito. Pero no aquí no duerma como angelito aquí. Aquí despiértese, haga algo, gloria a Dios, aleluya, ¿me entiende? Porque le estoy entregando los pertrechos para que luche espiritualmente. Eso es lo que hizo Gedeón. Dijo, no, vénganse los 300. No me van a la guerra sin trompeta en su boca. Porque tocan la trompeta y el enemigo tiembla. ¿Sí me comprende? Sigamos, hermanito.
Números 10, versículos 1 y 2 y luego versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Yo quiero que leamos esto, está precioso. ¿Cuántos estamos gozando la palabra? Hermanos, ¿cuántos estamos entendiendo y gozando esta palabra? Dígame, ¿quién no quiere reprender esas enfermedades, hermanos, sus estorbos del diablo, que vencer a nuestro enemigo en el nombre de Jesús? ¿Quién no quiere eso? Dígame. Entonces a mí que me enseñe mi pastor cómo vencer, a mí que me enseñe por medio de la palabra qué tengo que hacer para estar en victoria, dice gloria a Dios. Bueno, esta es una de las enseñanzas para enviarte al campo de batalla. Números capítulo 10, versículos 1 y 2 y luego versículo 9. ¿Lo tienen? Lea conmigo. El Señor habló a Moisés diciendo, mire esto, mire lo que Dios dice. Hazte 2 trompetas de plata, 2 trompetas de plata. Se lo está diciendo a un pueblo guerrero. ¿Qué es la iglesia? ¿Un pueblo pasivo o un pueblo guerrero? Espiritualmente, ¿qué es la iglesia? Un pueblo guerrero, hermanito. Un pueblo guerrero en el nombre del Señor. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán. Mire, ¿para qué servían? Para convocar la congregación. Es decir, cuando se tocaba esa trompeta, la congregación venía. Y para hacer mover los campamentos. Y cuando saliereis, versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Mire, si un ladrón quiere entrar a una casa y se activa la alarma, ¿qué hace? Lo voy a repetir. Si un ladrón quiere entrar a una casa y suena la alarma, ¿qué hace? Huye, corre. Miren lo que Dios está diciendo. ¿Acaso no temblaban los enemigos de Israel cuando ellos gritaban, tocaban las trompetas, verdad? Entraban en un pánico que se mataban el uno al otro. Tremendo, hermano. Por eso le digo, nosotros podemos orar 3 horas, pero para nada hemos mencionado la palabra. Puras peticiones, hermanito. Ya oramos por todo nuestro pueblo allá. Oramos ya por los que nacieron hoy, por los que van a nacer dentro de 10 meses, ya estamos orando por ellos. Y dice el diablo, de verano, qué fácil es detenerlo, porque no trae trompeta, a mí no me hace temblar, dice el diablo. Entonces mire lo que está diciendo Dios aquí, versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios. Cuando usted habla de Dios, habla de su palabra, el cielo vuelve en favor suyo. Por favor, ¿cómo hago para que me entienda? Cuando alguien aquí en el campo de batalla, en el momento de su lucha, en el momento del ataque que está teniendo, pero se levanta y empieza a orar la palabra, empieza a hablar la palabra, a recordar las promesas que Dios tiene en su palabra, el ejército celestial se mueve en favor suyo. Así como lo oye. Todo un ejército invisible de pronto lo están rodeando ahí. ¿Cuántos lo creen, hermanito? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, esto es muy interesante. Fíjese que esta vez en mi país, platicando con un hermanito que hizo unos trabajos ahí en la casa de mi mamá, nos sentamos a almorzar con él y me estaba platicando. Fíjese, hermano, me dijo, el Señor me sacó a mí de un grupo delincuencial, me sacó de ahí, pero aquellos con quienes yo había caminado querían eliminarme. Yo me entregué al Señor, me dijo, de lleno. El día que el Señor tocó mi corazón, de lleno, hermano, me dijo. Una noche mi pastor predicó sobre un tema que el Señor está con su pueblo, y dice que él así nuevecito lo creyó con todo su corazón. Ya habían habido 2 atentados contra él porque querían acabar con él. De pronto dice
me contaba que iba yo por la calle, salí de la iglesia, iba para mi casa, voy caminando, me detiene una persona, dice, yo sabía quién era y me va a matar según él, y de pronto quiere y no puede, y dice, yo en el momento estoy orando en mi corazón, dice, yo hermano, dice, por lo que fui, pensé, le tomo su mano derecha donde tiene el arma y lo neutralizo, pero dice que el Señor puso en su corazón, ora, acuérdate del mensaje, y él se empezó a recordar del versículo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él repitiendo solo ese versículo porque solo eso se aprendió esa noche. A ver, ¿me entiende ya en la práctica lo que significa que sepamos la palabra de Dios, hermano? Cuando él de pronto vio, aquella persona salió corriendo, pero huyendo con un pánico terrible. Un día dice que él fue a otra casa, está haciendo un trabajito ahí, cuando llega esa persona y le dijo, no, le dijo, es que esa noche yo, no sé, tú llevabas tus guardaespaldas. De pronto aparecieron, dijo, yo tuve que irme. Y hasta el día de hoy, tal vez ese muchacho cree que aquel hermanito tiene sus guardaespaldas. Y yo creo que sí los tiene. ¿Usted los tiene también? Si aplicamos la palabra, sí tenemos quien nos cuida. ¿Sí o no, hermano? Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Cuando fuereis, cuando saliereis a la guerra, toca la trompeta con son de alarma. O sea, di la palabra frente a las narices de tu enemigo. Hazlo huir. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Joel 2, 1 y 2 rápidamente. Joel 2, 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen, mire lo que dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Mire, debe haber escatología, mensaje escatológico en el pueblo. ¿Se les ha enseñado los últimos días a ustedes aquí, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces también hay que hablar. ¿Me comprende? Dice, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Eso es lo que tiene que haber en nuestra boca, hermanito. Que estemos hablando del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Que estemos precisamente esbozando el mensaje de lo que Dios establece en su palabra bendita. Entonces hay que dar alarma. Hay que dar alarma. De alguna forma la gente tiene que entender y tiene que apercibirse. Joel 2, 15 al 16. Joel capítulo 2. Versículos 15 al 16. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Por ejemplo, en la confraternidad familiar, ¿qué vamos a hacer? Esperamos a los familiares suyos que no son cristianos. ¿Qué estamos haciendo al invitar? ¿Qué estamos haciendo? Convocando. Estamos convocando. Estamos tocando la trompeta. Estamos esbozando la invitación. Convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a quienes, a los niños. A ver, ¿se da cuenta qué estamos haciendo? Alguien lo tiene que hacer. Mire, hermanos ministros, tomemos en serio lo que el Señor ha puesto que hagamos estos días. No se le tiene que olvidar, no hable de otras cosas, hable de esto. Estamos convocando asamblea. Vamos a intentar reunir a todos, a los niños, congregar a los niños y a los que maman. Oiga, a los que maman, no hay pretexto. Salga de su cámara el novio
y de su tálamo la novia. O sea, esto es urgente. El mensaje que sale de la trompeta es tan urgente que Dios dice, ese mensaje tiene la capacidad de sacar al novio, fíjese, de sacar al novio de su cámara y de su tálamo a la novia. A la novia la pueden estar emperifollando, la pueden estar arreglando, poniéndola muy bonita, etcétera. Y Dios dice, a mí no me interesa tu belleza en este momento. Sal de ahí porque hay una emergencia. Se ha convocado asamblea. Cuando se convocaba asamblea, no había pretexto. Ningún israelita se iba a quedar en casa. Hermanos, ¿lo están entendiendo? Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Muy bien. Oseas 8:1. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Pero dice, pon a tu boca trompeta. La iglesia debe volverse a la Biblia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que debe haber trompeta en nuestra boca? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Pon trompeta a tu boca. Es decir, si yo quiero que mi enemigo todos los días huya, ¿qué tengo que hacer? Tocar la trompeta todos los días. ¿Y qué es eso de tocar la trompeta todos los días? Orar la palabra, saber la palabra, leer la palabra. ¿Se me comprende? Esto es interesante, hermanito. Por favor. No crea usted que oración es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No. En la Biblia hay ejemplo de una oración que ni siquiera se escuchó. Una mujer orando. Que cualquiera, mire, nosotros en este tiempo moderno, cualquiera de nosotros pudo haber dicho, no, el Señor respondió a aquella hermanita que no dejó de hablar en 2 horas que estuvo de rodillas. No dejó de decir nada. ¡Qué oración más ferviente! Aquella hermanita, no, esa ni siquiera movía la boca. Y resulta que esta se fue con la bendición. Y la que bla, 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 tal vez no se llevó nada. ¿Ya me entendió? Porque era gente que era consecuente con lo que oraba, lo que creían de Dios. Tenemos que volvernos a esa palabra. Pon a tu boca trompeta. Estoy hablando de Ana, para las hermanas que estaban preguntando, ¿quién será esa mujer? Ana, la mamá de Samuelito, ¿verdad? Que el sacerdote dijo, ya digiere tu vino, estás borracha, nada más los borrachos no hablan, no se les oye lo que dicen. Dijo, no, Señor, claro que estoy orando. Bueno, muy bien, pon a tu boca trompeta. Habla más de la palabra que de otra cosa. Isaías 58:1, voy avanzando. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello. ¿Qué es eso? ¿Qué es de lo que nosotros tenemos que hablar con toda nuestra fuerza? A voz en cuello, es decir, grita si se puede. ¿Qué es lo que debemos gritar, hermanito? La palabra de Dios. No olvidemos que los 3 escuadrones de 100 hombres de Gedeón debían gritar como un gran ejército para atemorizar a los madianitas. Entonces debemos suponer que su voz literalmente debía ser como sonido de trompeta. Yo pensaba en eso y decía, Señor, estos hombres no solo tenían músculos así, sino una vozona, hermanito, porque tenían que gritar. ¿Se me comprende? Los de Josué, cuando el Señor les ordenó, pues simplemente los trompeteros pues toquen la trompeta, y el resto del pueblo pues que griten. Y el Señor hará que los muros se caigan. Esto está tremendo, hermanito. Mire lo que hace, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos vale apegarnos al texto. Amén, hermanos. Muy bien. Literalmente eran pocos, pero eran tan valientes y bien equipados que daban la impresión al enemigo que eran muchos.
Fíjese que yo meditaba sobre esto cuando el Señor dice, no, son muchos. Señor, quedan 20,000. No, son muchos. Señor, quedan 10,000. Son muchos todavía. Hasta que le dejó con 300 hombres. Porque Dios quiere que su pueblo sepa, si Dios está conmigo, ¿para qué quiero miles? A ver, no me entendió, ¿verdad? Si Dios no está conmigo, entonces necesito miles. Porque entre más somos, yo creo que voy a levantarme con la victoria, ¿sí o no? Pero en la Biblia, ¿quiénes fueron los que triunfaron? ¿Los con más o los con menos? Los con menos. Y era lo que el Señor decía. A su pueblo le hizo una promesa. Y cuando usted invierte matemáticamente esa, o más bien cuando observa la conversión matemática de lo que Jesús dijo, usted se da cuenta y dice, pues mira, si tu enemigo viene por un camino, viene contra ti, tú me clamas a mí, yo echo fuera a tu enemigo huirá por 7 caminos. Vino por uno y se va por 7. Es decir, no haya por dónde. Va en estampida que no haya por dónde huir. Y digo, bueno, si me obedeces, uno de ustedes perseguirá a 1,000. 100 de ustedes perseguirán, pues, tal vez 1,000,000 de gente. O sea, ahí se ve, puesto que yo estoy contigo, entonces el enemigo en realidad no te ve a ti, me ve a mí, dice Dios. Por eso sale huyendo. Tenemos que entender eso. Por eso es que Dios le dejó a Gedeón solo 300 hombres contra, hermanos, 120,000 hombres. Ahí está la conversión. Pero porque Gedeón está haciendo lo que Dios le dijo. Y el significado de lo que estamos mirando nosotros, las trompetas, los cántaros, ya va a ver ustedes mañana eso, y las teas ardiendo. Hermano, qué equipo más poderoso que le dio Gedeón a sus hombres. Sigamos, porque yo quiero terminar esta parte de nuestro estudio aquí, hermanito. Es impactante que un ejército de solo 300 hombres de Israel derrotó al ejército madianita de 120,000 hombres. Muy bien. Primero de Samuel 14:6, avanzo aquí. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Igual va a salvar el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, es que nadie me apoya. Sabe salvar el Señor si tienes ayuda o no tienes ninguna ayuda. Sabe salvar el Señor. Con que haya trompeta en tu boca te salvará el Señor. Dice gloria a Dios, hermano. Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Me llama la atención esto. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Usted cree que la gente no se alborota? Entonces, hermanos, toquemos la trompeta en familia. ¿No va a suceder algo si tocamos la trompeta? Si usted le habla a sus nietos, ¿no va a suceder algo? Mírenlo en la palabra. Si tiene que suceder algo. Hermanos que no quieren, si tiene que suceder algo. Porque es lo que dice la palabra. Pero si no lo creemos, entonces usted puede llegar a su casa hoy a orar toda la noche si quiere, pero usted no cree a esta palabra. Tal vez no hay trompeta en su boca. Esto es palabra, una pregunta. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Qué cree? ¿Se alborota o no se alborota? Bueno, hay que alborotar a nuestra familia. Hay que buscar alborotarlos en el nombre del Señor. Amén. Aquí el Espíritu Santo dice algo impactante. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Quiere decir que si se toca la trompeta, algo sucede en el pueblo. Así que cada grito no es en vano. Algo sucede entre la gente que escucha. ¿Cuántos creen eso? Algo sucede, hermanito. Algo va a estar sucediendo. Eclesiastés 11:5, voy rápido. Algo sucede aunque usted y yo no lo sepamos. Mire esto. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea, ¿está obrando Dios en la gente, sí o no? Sí, aunque el predicador no lo mire, no es mi trabajo ver el resultado. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, yo meditaba sobre esta palabra y decía, Señor, es gestada una nueva criatura en el útero de una mujer, por ejemplo. Ya está encinta. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? A excepción de un ultrasonido, pero eso no es de lo que hablo. Estamos hablando del tiempo bíblico cuando no había eso. Nadie podía ver una criatura. En ese lenguaje habla aquí Eclesiastés. Si usted viviera en ese tiempo, ¿podía ver a su criaturita? No, solo sabía que estaba formándose, pero ¿cómo crecen? Pues no lo sé. O ya se sabe, ¿verdad, hermano? Como cuántos meses tiene, cómo va su nariz, cómo van sus deditos de la mano, de los pies, etcétera. Ahora ya miran las señoras eso, pero antes no. Entonces, en ese contexto es que habla aquí. Tú no sabes cómo crecen los huesos de la mujer, no lo sabes, pero se está formando la criatura. Entonces, así es cuando tocamos la trompeta, la palabra de Dios la impartimos en familia o en la calle o donde sea, a través de los medios. Algo está haciendo el Señor, y como le digo, Dios no tiene que mostrarme a mí qué está haciendo. Con que su nombre sea glorificado, con que su palabra no regrese vacía, nos damos por bien servidos. Dice gloria a Dios. Sí, hermanito. Aunque yo no veo el resultado inmediato, algo está sucediendo mientras levanto mi voz como sonido de trompeta. Muy bien, Isaías 49, yo necesito avanzar aquí, muchachos, por favor. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Si toco la trompeta, hermanos, si toco la trompeta, escuche, el pueblo sabrá del Dios vivo. Muy bien, la iglesia está compuesta por soldados valerosos para la batalla y equipados con trompetas para presentar al Dios vivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, si hay trompeta en nuestra boca, la gente sabrá de Dios. Pero si no hay esa trompeta, hermano, por ello le digo, me da tristeza porque la iglesia moderna habla más de cosas que no son. ¿Por qué razón? Deberíamos de hablar de la palabra, nuestras conversaciones. Pero se ha descubierto que aquí termino, hermano, que muy poco pueblo está utilizando las redes sociales para un versículo de la palabra de Dios. Juzgue lo que los cristianos, o entre comillas cristianos, hacen con las redes sociales y da tristeza. Muchos de ellos lo que hacen es subir tonterías, subir cosas que nada tienen que ver con la cultura, la vida, el estilo de vida y el testimonio de un cristiano verdadero. Pues ya que tienes muchos seguidores, ¿por qué no pones un versículo de la palabra? Ya que tienes mucha gente que va a leer lo que estás posteando, entonces ¿por qué no pones ahí algo de la palabra? ¿Por qué tiene que ser cosas que no tienen absolutamente nada que ver? Yo exhorto sobre eso. Por eso tu enemigo a cada rato te pone el pie encima. No hay trompeta en tu boca. El diablo se espanta, sale, hermanos, en una carrera vertiginosa cuando el creyente habla, propala la palabra. Esa es tu trompeta en la boca. Recibe la palabra, recibe la exhortación. Porque si no, vas a tener al diablo siempre en tu sala, lo vas a tener en tu dormitorio, lo vas a tener en tu vida, en tu salud, lo vas a tener en tu economía, lo vas a tener haciéndote perjuicios ahí. En el nombre del Señor Jesús, volvámonos a la palabra. Pon trompeta a tu boca. Dale un fuerte aplauso al Rey.